Nosotros estamos por leer en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer nosotros comenzando, me parece que el versículo 12, la carta o el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este mensaje, hermano, es un tanto cuanto, ¿cómo decirle?, desafiante, porque tiene, aquí hay lugares, sí, aquí hay lugares. Es un tanto cuanto especial, hermano. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos de poder indagar. Una de las cosas, o uno de los principios, hermano, en cuanto a la escritura, es que la escritura se interpreta a sí misma. Esa es la bendición. La escritura se interpreta a sí misma. No es de que Dios le dé una capacidad a uno de sus siervos y este sea el que interprete. La escritura se interpreta a sí misma. Un texto apoya a otro texto. Entonces, este mensaje, hermano, está cargado de bastantes elementos, los cuales vamos a tratar de irnos con calma. Tenemos buen tiempo, creo que tenemos buen tiempo. Vamos a ir con calma viendo estos elementos. Amén. Miren, en la carta o el mensaje que estudiamos a la iglesia de Esmirna, que fue el punto anterior, vimos lo importante que fue para Esmirna, lo importante que fue, hermanos, la presentación de Jesucristo. No solamente les dice: yo Jesucristo digo esto. ¿Te acuerdas qué fue lo que le dijo? El alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuve muerto y estoy vivo. ¿Por qué le decía eso a Esmirna? Porque los de Esmirna, el mensaje hacia ellos era que iban a sufrir, y que incluso iban a sufrir hasta la muerte. Por tanto, de entrada, hermano, la presentación de Jesucristo para ellos iba a ser vital en cuanto a la aceptación del mensaje y también a lo que el Señor les pedía: ser fiel hasta la muerte. Y en este día, hermanos, también la presentación de Jesucristo con respecto a sí mismo, para darse a conocer a la iglesia de Pérgamo, también es una presentación por demás importante. Ahorita lo vamos a comprender. Entonces, ese va a ser el primer punto que nosotros vamos a tocar en cuanto a nuestro estudio del mensaje a Pérgamo. Fíjate cómo se describe a sí mismo el Señor Jesucristo. Dice: y escribe a el ángel, ya dijimos que era el pastor, de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y él se describe así. Si usted recuerda, y si le puede dar una vuelta al capítulo 1, todo esto viene en función de una visión que nosotros, cuando empezamos esta serie, la tocamos, que fue cuando Juan escuchó una voz como de trompeta, ¿se acuerdan? Sí. Y él volteó hacia su espalda, se giró para ver de quién era esa voz, y lo que él vio eran unos candeleros, y ya hablamos de los candeleros. ¿Se acuerdan que eran los candeleros? Las iglesias. Y dice que él vio a uno como hijo de hombre en medio de los candeleros. ¿Quién era ese hijo de hombre? El Señor Jesucristo. Y vio que ese uno tenía 7 estrellas en su mano. Y después se nos revela qué eran esas 7 estrellas. ¿Se acuerdan? Los pastores de esas iglesias, como diciendo: ellos están aquí en mi mano, dependen de mí. Y en esa descripción, si tú vas al capítulo 1, versículo 16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos.
Desde un inicio, Juan reconoce en esa visión, cuando ve a Jesucristo, él ve como si de su boca saliera una espada, hermano. Fíjate las características. Es aguda, o sea, totalmente filosa y de dos filos, de doble corte, de tal manera que esta espada hace daño tanto a derecha como a izquierda. El portador, le punta, el portador no tiene que batallar en dar la vuelta donde esa espada tenía el filo. Esta espada daña. Entonces el Señor Jesucristo, con esta imagen que le da a Juan, se presenta a la iglesia de Pérgamo y le dice: yo soy el que tiene la espada de dos filos. Entonces, ¿qué importancia, hermano, habría tenido que el Señor Jesucristo se presentara a sí mismo como el que tiene la espada de dos filos? ¿Qué importancia? Bueno, para eso, como yo te decía, la Escritura se interpreta a sí misma. Quiero llevarte conmigo a algunos versículos. Por ejemplo, camina por favor al Salmo 149, versículo 6, dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Este es el término que estamos nosotros estudiando. Dice: para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¿Cómo a qué te suena, hermano, estos versículos cuando habla de la espada de dos filos? Dice: y espada de dos filos en sus manos para hacer esto y esto y esto y esto. Dice: juicio, venganza, castigo, aprisionar. Entonces, hermano, la espada de dos filos en la palabra de Dios da la impresión de un juicio, da la impresión de un elemento para castigar. Y lo podemos comprobar de mejor manera ahora en el Antiguo Testamento, en unos textos que están en Romanos. Acompáñenme por favor también a Romanos. Romanos 13, y leamos versos 3 y 4. Nos va a quedar más claro porque Jesucristo se presenta a sí mismo como el que tiene la espada de dos filos. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Fácil, dice: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Te fijas cómo estos textos son muy claros? Hablan de los magistrados, de los que infunden la autoridad que les es delegada. Dice: si tú no haces ningún mal, si tú no quebrantas ninguna ley, si tú no te pasas ningún semáforo, tú no tienes por qué temer a la autoridad, porque aunque ésta tenga un peso específico y capacidad de ejecutar las acciones que les son permitidas, mientras tú no incurras en ninguna falta, tú no tienes por qué temer. Que se preocupe el que sí lo hace, que se preocupe el malo. Por eso dice: no en vano, dice el versículo 4, teme, porque no en vano lleva la espada. Entonces, hermano, esta imagen de la espada es el que tiene autoridad para ejecutar esa autoridad, dependiendo de cómo es que tú vivas ante los requerimientos de esa autoridad. Por eso, si tú te fijas, volviendo a Apocalipsis, cuando ahorita que analicemos lo que él pide de esta iglesia de Pérgamo, en el versículo 16, él le dice: por tanto arrepiéntete. Es la medicina, pero ahorita vamos a entrar al problema. Dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Te fijas cómo ahí él está diciendo: te doy la oportunidad, Pérgamo, de que te arrepientas de lo que ahorita vamos a explicar? Pero si no te arrepientes, voy a venir y voy a pelear contra ti con la espada que sale de mi boca. Entonces, de entrada, hermano, cuando el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como quien tiene una espada aguda, él trata de infundir en su audiencia de Pérgamo la severidad de lo que él va a decir. No estoy titubeando, no estoy jugando, es algo que yo he detectado en ustedes que no es agradable. Tengo una espada que me ha sido dada y puedo utilizarla, o estoy dispuesto a utilizarla, pero antes de utilizarla, dice, les voy a dar la oportunidad
del arrepentimiento, pero si no se arrepienten, entonces no digan que no tuvieron la oportunidad. Tendré que utilizar esa espada que me fue dada. ¿Amén, hermano? Entonces, de entrada, si tú fueras un oyente de Pérgamo y se te dice, no faltes el próximo domingo porque el apóstol Juan, que está en Patmos, ha escrito una carta dirigida a nosotros y va a ser leída a toda nuestra iglesia, y tú vienes con la intención de escuchar esa carta, y lo primero que escuchas es, el que tiene la espada de dos filos dice esto. ¿Qué impresión te da, hermano? Un regaño. Esto es serio. Yo no sé si va a ser un regaño o va a ser un elogio, pero con su presentación él está diciendo, esto es serio, esto es algo hay que atender. Acuérdense que Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados el que lee, los que oyen y sobre todo los que guardan las palabras de esta profecía. Por eso toda esta predicación, hermano, va a ser una bendición para tu vida, no si la oyes, no si alguien te la predica, sino solamente si tú puedes abrazar la enseñanza de esta predicación y aplicarla a tu vida, si es que tú pudieras estar viviendo como nosotros vamos a exponer el mejor. Amén, hermano. Por eso digo, de entrada, el escuchar el que tiene la espada de dos filos, eso ya como que a los de Pérgamo decía, uy, esto es algo en serio, esto es algo que es importante. Ahora, esa espada de dos filos tenía el poder, por ejemplo, para hacer un corte quirúrgico, como para extraer un tumor, como también para hacer un castigo. Por lo tanto, esta espada de dos filos es interesantísima. Ahora, ¿por qué dirá, hermano, que esta espada de dos filos? Yo no he visto a nadie que use una espada de dos filos entre su boca, porque dice que salía de su boca una espada de dos filos. Todos tienen la espada, ¿dónde no? Pues en sus manos, sea en su diestra, sea en la otra, pero ahí es donde ellos la utilizan. Pero este personaje dice que la espada que él tiene sale de su boca. ¿Tú te imaginas algo así? ¿Será un faquir? No es así. Yo quisiera que tú fueras conmigo un texto clave en esto, para que entendamos a qué se refiere cuando dice que él tiene una espada de dos filos. Hebreos 4:2. ¿Lo tienes? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te fijas? Está describiendo la palabra, o se está describiendo a sí misma la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tú no puedes manipular la palabra, tú no puedes manipular la Biblia. La escritura, hermano, es viva y eficaz, es viva y efectiva. A ver, hermano. Y fíjate la descripción ahí en Hebreos. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, ahora entendemos por qué es que Juan, cuando ve al Señor Jesucristo, ve que sale una espada de su boca, porque es su palabra. Por lo tanto, cuando Él dice, arrepiéntanse, porque si no vendré pronto ustedes y pelearé con la espada que yo tengo que sale de mi boca, Él no necesita utilizar la fuerza. Él tan solamente, hermano, con pronunciar la palabra, Él es suficiente para hacer lo que Él quiere hacer. Y esto lo podemos clarísimo entender. Mire, cuando a Cristo lo iban a apresar, es un texto que a mí me llena de asombro. Cuando Él lo iban a apresar, hermano, en el huerto de Getsemaní, cuando llega Judas con los soldados, dice la escritura que preguntaban por Él. Él les dice, ¿a quién buscáis? Y Él les dice, ellos le dicen, perdón, a Jesús. Y Él les dice, yo soy. Y eso para mí es una sobra, porque cuando Él les dice, yo soy, ellos dicen que ellos caen en tierra. Se cayeron, hermano, solamente porque Él dijo, yo soy. ¿Alguien tiene una idea por qué? Su poder. Por su poder. ¿Alguien tiene una idea más profunda por qué? Muy bien, por el poder de su palabra. Hay una todavía idea más profunda que esa. En el Antiguo Testamento, cuando se presenta el Señor ante Moisés, le dice Moisés, ¿quién les dijo al pueblo que me mandó? Que me mandó. Más diles, yo soy. Yo soy el que soy. Así les vas a decir, me mandó, yo soy. Cuando Moisés llega a su pueblo, le dice, el Dios de nuestros padres quiere que yo lo saque. Y le preguntaron, ¿quién es?
Él me dijo que él solo le dijera yo soy. Cuando Jesucristo pronuncia esas palabras, porque Él es el mismo Dios encarnado. Aunque muchos lo nieguen, Él es el Dios encarnado. Cuando Él pronuncia yo soy, al que ustedes buscan, cuando solo dicen yo soy, se caen por el poder de su palabra. Por lo tanto, hermano, esta palabra aguda, esta espada aguda que sale de su boca no es otra cosa más que su palabra. Amén, hermano, su palabra. Por lo tanto, Él en la presentación les está diciendo, yo soy el que tengo esa espada, la tengo en mi lado. Y esto va a ser interesante cuando pasemos al siguiente punto, que ya estamos entrando al siguiente punto. ¿Qué era Pérgamo? ¿Dónde era Pérgamo? ¿Qué cosa había en Pérgamo? Mira el siguiente versículo. Dice el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Era fácil para la iglesia de Pérgamo? Vivía en un lugar, hermano, complicado. Complicado. Por ejemplo, para nosotros no es lo mismo tener nuestra iglesia donde la tenemos que si la tuviéramos, por ejemplo, en contraesquina de la Basílica de Guadalupe. ¿Serían las mismas condiciones? ¿Serían más adversidad? Cada gente que pasara diría, oh, esto, y habría más adversidad. Por lo tanto, para los de Pérgamo les era muy difícil su cristianismo. Y les voy a platicar un poquito de lo que había en Pérgamo. Era una ciudad, hermano, construida por los griegos, fueron los que la embellecieron. Usted sabe que los griegos pues, eran expertos en esto, ¿sí? En su arquitectura, en su literatura. Y esas dos cosas, hermano, en su filosofía, esas áreas estaban totalmente plasmadas en Pérgamo. En Pérgamo había un templo que se le conocía como el altar de Zeus. De Zeus. Zeus en la mitología griega, porque usted tiene que saber que ahí viene todo esto de los griegos, la mitología, las historias, las fábulas. Bueno, Zeus era el personaje mayúsculo. Era el padre, entre comillas, de otros dioses. Él era el que los engendraba, Zeus. Y ahí en Pérgamo, hermano, tenía su cuartel general. Ahí tenía su altar. De hecho, usted puede consultar en el internet. Hay un museo en Berlín, Alemania, donde excavadores de 1880 y tantos, haciendo trabajos ahí en Pérgamo, encontraron parte de ese altar. Y con lo que encontraron, lo pudieron un poquito, digamos, reconstruir para tener una réplica. Y tiene una réplica en Alemania, exhibida, más o menos para que las gentes vean cómo era el lugar de Pérgamo. Entonces, hermano, ese era un factor por el cual muchos han considerado, al estudiar estos pasajes, que la Escritura dice, hablando de este lugar Pérgamo, yo sé dónde mora, donde está el trono de Satanás. No es muy difícil. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante lo difícil que era vivir en Pérgamo, y sobre todo lo difícil que era ser cristiano en Pérgamo. Pero había otro elemento, hermano, que distinguía a Pérgamo, que es por el que yo me inclino un poquito más. Aunque el templo de Zeus, o más bien el altar de Zeus, era algo muy prominente en ese mundo, hay otra cosa por la que yo me inclino un poquito más, a que quizás por eso pudiera ser llamado este lugar como donde tiene Satanás su trono. Pérgamo tenía una biblioteca enorme. De hecho, fíjense bien este juego de palabras. ¿A qué le suena Pérgamo? Pergamino. ¿A qué? Pergamino. Pergamino, ¿verdad que sí? ¿Qué es un pergamino? Un escrito, no, ese es... La hoja. No es una hoja, es un cuero. Un rollo. Miren, los de Pérgamo idearon, hermano, una fórmula de dónde recopilar la escritura. Antes de que vinieran los famosos pergaminos de este lugar, todo se escribía en papiros. El papiro era un elemento, digamos, dado a conocer por los egipcios, que se daba a las orillas del río Nilo. Entonces ahí todos los escritos, ahí. En Alejandría, que era una de las ciudades de Egipto, la más poderosa de Egipto, se concentraba la principal biblioteca de todo el Imperio Romano. Entonces, cuando en Pérgamo idearon el pergamino, que cambiaron de usar una planta, que es el papiro, o una caña, a utilizar este proceso en el cual llevaba un cuero y por lo tanto era más duradero los escritos, lo de Pérgamo empezó a subir, empezaron por todos lados a comercializar
el pergamino. Entonces, ¿sabes qué fue lo que también hicieron? Dijeron, vamos a competir con Alejandría. Y empezaron a construir una biblioteca, se cuenta, de más de 200,000 libros. Que para ese tiempo, hermano, donde no existía la imprenta, donde los libros eran completamente a pulso, incluso las copias tardaban meses para hacer una copia de un libro, tener una biblioteca de 200,000 volúmenes, hermano, de 200,000 textos literarios, era algo grandioso. Entonces Pérgamo competía grandemente con la, en primer lugar, biblioteca de Alejandría. Entonces, los de Pérgamo, hermanos, sentían un cierto apego, un cierto aire de grandeza con esa biblioteca. Por lo tanto, en esa biblioteca, hermano, y sobre todo en la ciudad de Pérgamo, se empezó a concentrar toda la doctrina errónea que pudiera haber en cuanto a cualquier cosa. En cuanto a cualquier cosa, si ya por sí ellos eran estudiosos en la medicina, en la filosofía, en la literatura, pues en Pérgamo, como estaba esa biblioteca, va a cuenta que Pérgamo abrió los brazos y dijeron, vénganse aquí. Por lo tanto, yo creo, hermano, cuando la Escritura dice, yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás, más allá de referirse a ese altar de Zeus, puesto que si nosotros recordamos, ya se le redirigió una carta a la iglesia de Éfeso, que fue la primera que estudiamos. ¿Se acuerdan que había en Éfeso? El altar de Diana. No, había un templo majestuoso que era el templo de Diana. O sea, era un templo mayor, el que estaba en Éfeso, a una diosa diferente que el que estaba en Pérgamo. Y ni aún, hermano, el lugar de Éfeso se le consideró como el trono de Satanás. Por eso yo creo, y la tendencia conforme ahorita vamos estudiando, yo me inclino a pensar que es descrita esta ciudad como el trono de Satanás precisamente por toda esa biblioteca y por todo ese cúmulo de literatura errónea que se albergaba ahí en la ciudad. Amén. O sea, era un centro de acopio de mentiras, de falsas doctrinas, porque era mucha literatura. Todo el mundo, hermano, quería ir hacia Pérgamo. Todo escritor, todo lector, todo estudioso, ¿sabe a dónde quería buscar? En Pérgamo. Por esa biblioteca mayúscula que había en ese lugar. Entonces, era como que la cuna, Pérgamo, de las doctrinas falsas. Si tú querías una doctrina falsa, ve a Pérgamo y te atrás. Por tanto, entre comillas, conocimiento secular que había. Nosotros sabemos, hermano, que la Escritura dice que la sabiduría de este mundo, la Biblia le llama sabiduría diabólica, animal incluso. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que Santiago dice. Digamos, en contrario de lo que es la sabiduría de Dios, que es una sabiduría totalmente diferente, que da el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que había en Pérgamo, entre otras cosas, pero son dos cosas que le caracterizaban, tanto su biblioteca como ese altar a Zeus. Entonces fíjate lo que dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, pero retienes mi nombre. Gloria a Dios, dice aquí, tú retienes mi nombre. Tú sabes a quién le perteneces. Tú sabes que yo soy tu Salvador, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. Qué bonito, ¿no, hermano? Sí. Qué bonito que se nos escribiera una carta a nosotros, se nos dijera, Iglesia de Sol de Oriente, yo sé las adversidades a las que ustedes se enfrentan, yo sé lo que cada uno de ustedes sufre, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Eso es glorioso, hermano, que se nos diga de nosotros. Amén. Fíjate cómo dice incluso, no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. No hay, hermano, no le busque, no hay ninguna otra información de este personaje llamado Antipas. Es muy poca la información que hay de Antipas. Pero podemos leer nosotros que Antipas, como le llama la Escritura, dice mi testigo fiel. Era un hombre, hermano, que por su fe y por su testimonio brillaba. Y este hombre fue muerto por esa fe. Prefirió morir, hermano, por su fe. Y murió de una manera, por lo que vemos aquí, torturosa. Tanto que él fue puesto como ejemplo para los demás, y los demás dieron su ejemplo, y en vez de correr, en vez de salir ahuyentados, ellos permanecieron fieles. Por eso el Señor Jesucristo les dice, no has negado mi fe ni aún en los días más difíciles.
de ustedes como iglesia. ¿Cuándo? Cuando mataron a mi siervo, a mi testigo bien antiguo. Cuenta la historia, hermano, que hubo un cristiano, muchos lo identifican con este hombre Antipas, al cual lo metieron a un, por decirlo así, un becerro de metal y después calentaron ese metal. Y ese hombre murió de esa manera torturada. Cuenta la historia, ¿no? Yo le puedo asegurar que eso fue cierto y que ese hombre fue este hombre Antipas. No hay más información de Antipas. Lo que sí sabemos es que este hombre Antipas dio su vida por su fe. Y esto motivó e incentivó a los hermanos de Pérgamo a decir, si Antipas dio su vida, aquí estoy listo para seguir adelante, aunque cueste lo que cueste. Yo voy a seguir adelante. Y eso Cristo se lo reconoce. Amén. Y es digno de aplaudir. Así que, hermanos, seamos iglesia fiel. Si viene adversidad en contra de nosotros, seamos fieles. Si alguno de nosotros pierde la vida por causa de su testimonio, por causa de la gloria de Dios, seamos fieles hasta la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos, hermano? Muy bien. Dice después. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra. Es lo que yo decía, por ejemplo, en Éfeso. ¿Qué le costaba, hermanos, al Señor no decirles nada? A final de cuentas, esto es algo grandioso. Eres una iglesia que, a pesar de los pesares, eres una iglesia que sigue en pie y que sigue adelante. Ya le digo, yo conozco tus obras. Pero, hermanos, un 99% de santidad, un 99% de estar bien, no quiere decir estar bien. A Dios le agrada una plenitud. Así que no podemos nosotros, hermanos, descansar nuestra fe o nuestra manera de vivir y decir, es que, hermano, yo casi en todo agrado a Dios. Tú tienes que ser agradable delante de Dios en todos los ángulos donde Dios te observe. Si Dios te observa de aquí para allá, que tú seas agradable. Si Él te observa de un lado, que tú seas agradable. Si Él observa tu corazón, que seas agradable. Si Él observa tus finanzas, que tú seas agradable. Si Él observa tu testimonio, que tú seas agradable. Si Él observa tu vestimenta, que tú seas agradable. ¿Me explico, hermano? Cristo podía no decir nada, pero fíjate cómo Él le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y te las voy a decir, dice Cristo. No puedo permitirme que si tú eres parte de mi iglesia, parte de mis siervos, y yo veo algo que no es agradable, no puedo permitirme no decirte nada en lo que tú estás haciendo. Amén, hermano. ¿Cuántos de aquí están dispuestos, hermano? A que si Cristo examina algo de sus vidas, tajantemente Cristo se ponga delante de usted y le diga, esto no me agrada de ti. ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a que Él sea el que haga ese escrutinio de nosotros y salimos reprobados, estar dispuestos a que Él nos lo diga? Muchos, hermanos, muchos, de verdad, mucho pueblo, cuando se ha enfrentado a este escrutinio, ¿sabe qué es lo que ha hecho? Nos vemos, iglesia, adiós, hasta aquí estábamos bien, mientras no me dijeras nada. Pero Cristo nos... De hecho, usted recuerde, en los tiempos de Cristo y los discípulos le decían, Señor, dura es esta palabra que tú hablas. Mira, ya muchos se han ido. ¿Sabes qué le dijo Cristo? Váyanse ustedes también. Si les parece duro a ustedes también, váyanse también ustedes. No es que yo quiero números, dice Cristo, yo quiero fidelidad. Yo quiero obediencia. Yo quiero moldeabilidad en ustedes. ¿Amén? Así que si quieren ustedes irse, váyanse también. Y sabe que en el corazón de Pedro pensó bien. Y se le acerca y le dice, Señor, ¿pero a quién iremos? ¿A quién iremos? Aunque nos parezca dura tu palabra y lo que tú enseñas, pero no es que realmente sea dura, es que los duros somos nosotros, los duros. Y le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Porque aunque tus palabras nos suenan a veces duras en nuestros oídos, en nuestros corazones, cuando las oímos, sentimos vida. Amén, hermano. Entonces la palabra de Dios no es dura, mis hermanos. Por ejemplo, cuando la palabra nos exhorta a amar a nuestros enemigos, oh, que dura palabra, Señor. No es que su palabra sea dura, es que el duro soy yo. Amén, hermano. Es que el duro soy yo. Entonces, no es la palabra. Entonces, en este caso, el Señor Jesucristo dice, te tengo que decir lo que te tengo que decir, ¿verdad? Tengo unas pocas cosas contra ti, así que yo oro para que nuestras vidas estén a la disposición de que Dios hable a ellas cuando tenga que hablar. Y que no digamos adiós iglesia, adiós Cristo, sino que digamos adiós lo que tú quieres cambiar de mí. Adiós esa área que tú me estás señalando. Amén. Bueno, vamos a entrar directamente a las cosas que el Señor le reprocha.
pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que tienes ahí a los que retienen, subraya por favor lo que dice, la doctrina de Balaam. Fíjate qué palabra te pedí que subrayaras. La doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza. Bueno, exactamente, esa es la palabra en el griego que está ahí. En el griego original está la palabra didache, donde viene la palabra didáctico, que quiere decir enseñanza. Entonces Cristo le está diciendo, mira, ¿Qué quiere decir? enseñanza, didáctico, de ahí viene esa palabra, didache. Cristo le está diciendo, mira, las cosas van bien, pero hay un grupo ahí en tu iglesia que retiene, fíjate cómo dice, que retiene. ¿Qué es retener, amados hermanos? La conservan. Mantener. ¿Qué es retener? Que la conservan. Mire, retener es esto. Que yo lo agarro a este y este se quiere ir y yo no lo dejo. Yo lo estoy reteniendo. Por lo tanto, estos hombres que retenían la doctrina de Balaam, ahorita vamos a verla, era lo que ya se les había dicho, eso no lo abraces, pero ellos que decían, no, yo lo retengo, yo no lo quiero soltar. Y te pedí por favor que subrayaras la palabra doctrina, porque si tú lees un poquito más, mira, vamos a leer enseguida, y ahorita lo regresamos, versículo 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Vuelve a hablar otra vez de doctrina. Mira, compara esto nada más con lo que se le dice a Éfeso, unos versículos atrás. En el capítulo 2 y versículo 6, fíjate lo que se le dice a la iglesia de Éfeso. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, son los mismos, las cuales yo también aborrezco, solo que ahí hay una pequeña diferencia. No sé si lo notaste. A Éfeso se le dice, mira, tienes una cosa buena, tú detestas, aborreces las obras de los nicolaitas. Y acá en Pérgamo dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina. Fíjate bien, a ver si entendimos la diferenciación. Más allá de que en un lado es positivo y en otro es negativo, en un lado, en Éfeso, dice las obras. Y acá no solo son las obras de los nicolaitas, está metida en la iglesia completamente la doctrina de los nicolaitas. Por eso yo creo, hermanos, que cuando Cristo les dice, estás viviendo donde está el trono de Satanás, yo creo que es por aquella biblioteca que hacía que toda doctrina falsa estuviera al alcance, hermanos, de cualquiera. Tanto que la iglesia había sido infectada en un sector de ella por unas falsas doctrinas. No eran solo obras, sino eran ya completamente doctrinas, enseñanzas. O sea, los que practicaban esas obras las tenían bien fundamentadas en una mentira. Y a pesar de que se les era predicado que eso no estaba bien, ellos daban la vuelta con una palabra mentirosa y errónea, y ellos justificaban el por qué ellos hacían esa doctrina. Y no solo eso, sino que ellos, hermanos, estaban influenciando a otro sector de esa misma iglesia. Y Cristo dice, eso no puede ser. Esta iglesia yo la levanté, acuérdense que la iglesia eran los candeleros. Este candelero yo lo planté sano en la fe, sano en la doctrina. ¿Cómo puede ser posible, pastor de Pérgamo, que no te des cuenta que la iglesia se te está infectando de falsas doctrinas, y estas falsas doctrinas están contaminando a lo demás de la iglesia y tú no estás haciendo nada contra él? Entonces, el error que había completamente y flagrante en Pérgamo, ¿cuál era? El error de las doctrinas falsas. Ellos habían permitido que entraran a la congregación. Fíjate, por ejemplo, que dice en Romanos 16, búscate versículos 17 y 18. Fíjate lo que decía Pablo a los romanos. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Hermanos, dice, yo les ruego que ustedes estén bien atentos entre aquellos que entre ustedes causen tropiezos, dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo había sido tajante tiempo atrás. Con otra iglesia, yo lo sé, a los romanos. Pero ese era el estándar. Estén siempre
atentos del hermanito que tal vez desafortunadamente su corazón se haya infectado con una falsa doctrina y él practique obras que no son agradables porque esa doctrina se lo está permitiendo, y tener cuidado de que él no esté influenciando a más hermanos. Amén, hermanos. El versículo que leemos en Romanos dice más: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas, fíjate, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, aunque le digan Señor, Señor, aunque se junten en las iglesias cristianas, pero tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propias comodidades, a lo que ellos les gusta. Y ahorita que desarrollemos la doctrina de Balaam y los nicolaitas, tú vas a entender por qué este texto dice sirven a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esta era la reprensión del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, ¿no te estás dando cuenta que hay hermanitos nuevos que están viniendo a la fe? Y como nuevos se les tiene que tratar con delicadeza, con cuidado. Y hay un sector dentro de ti que los está abrazando con falsas doctrinas y los está confundiendo y los está maniobrando a diferentes lugares donde no es que ya estén. ¿Amén, hermano? Esto es lo que Cristo dice: no, Pérgamo, estás equivocado, no estás haciendo las cosas correctamente, tienes que estar más vigilante. ¿Amén, hermano? Ahora, entremos de lleno, porque se le dice, porque tienes ahí los que retienen, ya te dije, los que no han querido soltar, los que se niegan a soltar. Retienen la doctrina de Balaam. Nota que es la doctrina de Balaam. Dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. ¿Cuántos conocen la historia de Balaam? No la voy a leer, no me da el tiempo para leer. ¿Nadie conoce la historia de Balaam? Balaam era un adivino que fue contratado por un rey moabita llamado Balac. Le dijo Balac a Balaam: Balaam, ven porque hay un pueblo que viene en contra de mí, cuando Israel iba saliendo de Egipto, y maldícemelo, porque el que tú maldigas le va a caer la maldición, y te voy a dar un dinero. Y entonces Balaam, pues ni tardo ni perezoso, ahí va, pero el Señor le dice: no vayas. Entonces Balaam le dice: no puedo ir porque el Señor me dijo que no fuera. Después hace otro intento Balaam: oye, te doy el doble de lo que te ofrecí, pero ven, maldíceme este pueblo. Y Balaam dice: a ver, déjenle pregunto otra vez a Dios. Fíjense, ya Dios le había dicho no vayas, y Balaam dice: a ver, espérense un poquito, no se vayan, vamos a hacer un sacrificio y vamos a preguntar nuevamente a Dios si me deja ir a maldecir a ese pueblo. ¿Es que Balaam consultaba a Dios? Hablar consultaba a Dios. Entonces en ese momento Dios le dice que no vayas. Y Balaam le va a decir que no, Dios no quiere que vaya a maldecir ese pueblo, pero si quieren la consulta otra vez. Digo Balaam. Y le dijeron: pues consúltale otra vez. Y Dios le dijo: ¿qué no entiende eso, carrón? Ve, ándale pues. Y Balaam no, ya Dios quiso. No es que Dios hubiera querido. Dios quería dejarlo a ver hasta dónde él podía llegar tras su ambición. En el camino, hermano, ocurre algo maravilloso y fantástico. Balaam va tan encarrerado, va sentado en una burra. ¿Okay? Y la burra, hermano, casualmente, dice la escritura, que en un camino angosto, donde ya no había ni para dónde hacerse, solamente cabía la burrita ahí, había ya paredes ahí. Dice que la burrita ve a un ángel con una espada, casualmente, como Cristo se presenta aquí también, con una espada. Ve a un ángel con una espada y la burrita ya no camina. Y Balaam le pega a la burrita: camina. Y la burrita no camina. Y Balaam le vuelve a pegar y la burra nomás no camina, tanto que se echa al piso. Y Balaam se enfurece, que empieza a golpear, y la burra le habla. La burra le habla. Y pueden leer ustedes Números, capítulo 22. La burra le habla a Balaam, y era tanto su deseo y su ambición, hermano, que no hay ninguna reacción extraña de Balaam hacia la burra. Al contrario, empieza a platicar con ella. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría usted, hermano, si una burra le habla? No piensen en esos parientes, eso no. ¿Qué pasaría usted si una burra le habla? Hermano, yo me asusto. ¿Cómo me trama esta burra? ¿Está endemoniado? ¿Qué le pasa? Dios hizo que esa burrita hablara. Y Balaam ni cuenta se dio. Estaba su corazón tan puesto en el dinero que él estaba así. Entonces no pudo Balaam maldecir al pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió.
Pero Balaam no se quedó ahí. Acompáñame, por favor. Números 31, 14 al 10. Dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo a Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, fíjate, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aquí nos dice que Balaam les dio un consejo a estas mujeres moabitas de cómo hacer caer a los hijos de Israel. Y dice ahí en lo tocante a Baal-peor. ¿Quién sabe qué es Baal-peor? Pues quién sabe. Bueno, para eso le voy a dar un poquito. Vaya a número 25. ¿Bien? Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y el capítulo que leímos, el 31, dice que estas mujeres lo hicieron ¿por qué? Por consejo, por sugerencia, ¿de quién? De Balaam. O sea, mira hermano, cuando Balaam se retira del rey Balaam y le dice, no te los voy a poder maldecir porque Dios no quiere, pero te puedo decir cómo tú puedes hacer que Dios los destruya a ellos. Al final de cuentas, lo que tú quieres es que Dios los destruya. No los puedo maldecir yo, pero te puedo decir cómo. Y Balaam le dijo, ¿cómo? Y le dijo, bien fácil. Mira con tus mujeres de tu pueblo, las más guapas, arrímaselas al pueblo de Israel, las más hermosas, arrímaselas. Y luego a que les coqueteen y que los inviten a tener relaciones sexuales. Pero antes de eso, ellas que los hagan que vayan a sus, digamos, a sus sacrificios de sus dioses. Y como estos hombres van a estar embaucados con el placer que ellas les ofrecen, ellos ya no se van a detener. Y cuando el pueblo de Israel haga eso, entonces su Dios mismo es el que los va a castigar. Y así lo hicieron, porque nosotros leemos en ese capítulo 25, verso 1, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Por qué empezó a fornicar? Porque Balaam se lo recomendó, y Balaam dijo, perfecto, y ahí traen las mujeres más guapas, y se las traen los de Israel. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Y los hombres qué creen que iban a decir? ¿Si iban a portar fielmente? No, yo soy de Jehová. Hermano, ya van encarrilados con el deseo sexual. Ya iban encarrilados, por lo tanto, ellos participaron. Entonces, Jehová se enojó en gran manera. Mira lo que dice el versículo 9. Y murieron en aquella mortandad 24,000. 24,000. ¿Logró Balaam lo que quería? ¿No lo logró? Sí. Sí lo logró, aconsejado por Balaam. Entonces, cuando nosotros nos volvemos nuevamente a lo que estamos estudiando, a la doctrina que había en Pérgamo de los Nicolaitas, es que este sector, hermano, de la congregación estaba justificando la inmoralidad sexual, porque los griegos y después los romanos que conquistaron a los griegos adoptaron, hermano, ese tipo de vida. Para todos los griegos, hermano, era bien visto todo lo inmoral sexualmente hablando. La homosexualidad para ellos no era nada. Las aberraciones sexuales, de hecho, en sus sacrificios a sus dioses, a sus deidades, había inmoralidad sexual. Y después comían. Entonces, todo esto, hermano, cuando el Evangelio del Señor Jesucristo llega al mundo gentil, todo esto fue reprimido, porque llegaron la luz a las tinieblas, echó fuera. Pero este sector de la iglesia empezó a abrazar nuevamente estas filosofías, estas doctrinas de la biblioteca, de los pensadores, y empezaron a vivir en inmoralidad sexual y servían a Cristo. O sea, un ratito en la inmoralidad sexual y en las comidas a los ídolos, pues vamos a adentrarnos a eso, a las comidas a los ídolos. Y otro ratito venían a vivir. ¿Son los mismos que los Sí, son los que mismos. siguen la doctrina de Balaam? Son los mismos, Son ¿por qué? Porque no hay registro de los nicolaitas por ningún otro lado, solamente aparecen dos veces en los textos, tanto en el de Éfeso, y muchos sugieren diferentes cosas, hermano, algunas descabelladas. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Nicolás. ¿Se acuerdan de aquellos 7 hombres que se eligieron en la iglesia primitiva para que sirvieran las mesas? ¿Se acuerdan? Uno de ellos se llamaba Nicolás. Entonces muchos piensan que con el tiempo este hombre Nicolás se desvió de la fe y hizo una doctrina falsa, pero no hay argumento para decir que eso sea cierto.
Yo creo que no, porque para que estos 7 hombres fueran reclutados tenían que tener el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo ya no se va a las personas. Amén. Entonces, estos hombres, hermano, no es viable que esta doctrina saliera de este hombre. Ayer, hermano, me topé con una explicación un tanto cuanto muy convincente para mí. La daba un cristiano hebreo. Y decía, esta palabra nicolaíta es un hebraísmo. ¿Qué es eso? Es una palabra precisamente mezclada de un vocablo. Por ejemplo, en el griego, en el hebreo, había una palabra que era, espera, que me acuerdo, nikal, y quería decir comer. Eso es lo que quería decir la palabra hebrea nikal, era el verbo comer. Por lo tanto, asociaba a este hermano, no le estoy diciendo que sea así, pero tiene mucha lógica. Este hermano asociaba la palabra nicolaíta con ese verbo griego para describir a personas que están, y ahorita vamos a comprobar por qué creo que sí, a personas que estaban amando el participar en las comidas sacrificadas a los ídolos, aunque eso conllevara a tener que participar también de la inmoralidad sexual de los griegos. ¿Amén, hermano? Ahora, vayámonos por partes. Por ejemplo. Entonces, nada más para terminar, porque sí, aquí lo que se supone que estábamos hablando era que era Valpeor. ¿Es una ciudad, una conducta? No, Valpeor fue un nombre que se le dio al lugar donde ocurrió esa mortandad. Se le llamó Valpeor. Un lugar, okay. Así es, en el Antiguo Testamento vas a encontrar con muchos lugares bautizados por lo que haya ocurrido en ese lugar. Okay. En ese lugar, por la mortandad, se le llamó Valpeor. Después le digo lo que tiene que ver con la mortandad. Por eso le suena Valpeor. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo está acusando a Pérgamo, al liderazgo de Pérgamo, de que hay doctrinas falsas. Y ya estamos viendo específicamente a qué se refería con esas doctrinas falsas. Eran permisivos en la inmoralidad sexual y a la vez les fascinaba, hermano, la comida sacrificada a los ídolos. ¿Qué dice la palabra de la comida sacrificada a los ídolos? Yo quiero que vayan conmigo a 1 Corintios, primero capítulo 8 y luego capítulo 10. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento permanece, pero el amor edifica. Ahora te voy a decir por qué Pablo dice eso. Versículo 4. Acerca pues de las viandas o la comida que sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Eso es cierto, un ídolo no hay nada, no es nada en el mundo. O sea que ni tiene poder para hacer bien, ni tiene poder para hacer mal. Así que no debes de temerle a ningún ídolo. A San Fulano, a San Perengano, no debes de tenerle miedo, porque no son absolutamente nada en el mundo. Dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como creían los griegos, dice, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. No todos, hermano, viven así, porque algunos sí les da miedito lo que tenga que ver con los ídolos. Y al darles miedito lo que tenga que ver con los ídolos, están agrandando a un objeto que no es absolutamente nada. Por eso dicen, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, fíjate, y está hablando de la iglesia de Corinto, por lo tanto está hablando cristiano. Dice, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Ven, hermano? Siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos delante de Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, fíjate, a ti que tienes conocimiento, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Dice Pablo, miren, un ídolo no es nada y la comida no es nada, eso no nos hace daño. Pero por causa de la conciencia, ¿cuántas veces no ha habido gente que nos señala? Y eso que es hermano y comió los tamales de fulana de tal, ¿no?
¿Cuántos de ustedes, hermano, todavía se forman en la religión? No, les va a criticar. Para exhibirles. Bueno, hermano, es que el asado está rico, la sopa está rica, al cabo es comida, hermano, no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. ¿Yo puedo comer de eso? Claro que puedo comer, no me hace absolutamente daño en nada. Pero si alguien me ve, y el hermano que predica ahí en la iglesia, estaba formado el día de la reliquia, chico tazón que llevaba. Y si yo les digo que al cabo aquí dicen que la reliquia no hace nada. Sí, pero en las conciencias de las personas, cuando digan, mira hermano, predica por un lado, pero el hambrecita sí lo lleva a la comidita. Ah, ¿verdad que sí? Entonces, este es el punto que Pablo está diciendo. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios sacrificados a los ídolos. Pues claro que sí. Y por el conocimiento tuyo, fíjate, aquí entra lo doctrinal. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Fíjate, nada por una comidita que tú sabes que no te hace daño. Amén. Y ese es un gran tema, mis amados hermanos, en la iglesia. Porque hay cosas que no son dañinas, que no tienen nada que ver con la comida, aquí en la iglesia. Pero a lo mejor, por tu actitud o por tu comportamiento, o por tu manera de vestir, que no tiene nada de malo, el hermano que es débil, él es débil. Él todavía no llega al punto de comprender lo que tú ya has comprendido. Y quizás por lo que tú haces, por lo que tú dices, por cómo tú te vistes, por cómo tú vives, quizás su conciencia sea afectada, hermano. Tú podrás decir, pero es un problema de él. Es el problema de él porque se anda fijando en pequeñeces. Bueno, Pablo no decía que es un problema de él. Fíjate lo que Pablo decía. Dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, fíjate lo que dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ese es un hombre de hecho y derecho. Amén. Que renuncia a lo que él puede hacer sin ningún pecado, pero si eso que él puede hacer sin ningún pecado está trayendo tropiezo a un sector de la iglesia, dice, yo prefiero no hacerlo, aunque no sea nada pecaminoso, pero prefiero no hacerlo. Hermano, ahí es donde nos falta. Ahí es donde nos falta mucho, porque muchas de las veces nosotros defendemos nuestro propio punto. Es problema de él. Sí, mi hermano, tal vez sí es problema de él, pero tú eres fuerte en la fe y él no. Y con tu actitud tú estás dañando su débil conciencia. Y aquel por quien Cristo murió, a lo mejor se puede perder por lo que te ve que tú estás haciendo y que él todavía no comprende. Por eso Pablo decía, renuncio. Si lo que como le es causa al hermano de tropiezo, yo no vuelvo a comer eso con tal de que mi hermano se salve, mi hermano siga creciendo en la fe. A lo mejor cuando ya esté maduro y me entienda, ya comemos lo que dejé de comer por un tiempo. ¿Me explico, hermano? Por eso en el principio, el versículo 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Cuando yo prefiero amor que conocimiento, yo puedo tener el conocimiento y decir, eso no me hace daño. Sí, pero el amor es el que edifica. Cuando yo me hago a un lado por amor al alma de mi hermano que apenas está creciendo en la fe, eso es lo que hace la diferencia. A ver, hermanos, quiero que lean conmigo unos versículos más en el capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y escucha lo que dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivo de la conciencia. ¿Qué quiere decir ese texto? O sea que yo tengo que ir a la carnicería y no pregunto nada, ni a cómo me cuesta el kilo. No, mis hermanos, la diferencia es el contexto. En este tiempo que fue escrito a los corintios, hermanos, la carne que iba a las carnicerías de la ciudad de Corinto, primero pasaba por un sacrificio o por una dedicación a una deidad. Y luego ya después, pues, ¿qué hacían con tanta carne? Pues las llevaban a la carnicería para después del consumo. Por eso dice Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar, oye, esto fue sacrificado a los ídolos, tú compra y cómatelo. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comer, sin preguntar nada por motivo de la conciencia. Mas si alguien os dijere, fíjate bien, mas si alguien os dijere,
esto fue sacrificado a los ídolos. ¿Qué dice mi hermano? No lo comas. Amén. ¿Te va a hacer daño? No, no te va a hacer daño, pero por causa de la conciencia. Si alguien ya te lo declaró, esto es de los ídolos, es de San Fulanito o de San Fulanita, dice, entonces no lo comas, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, no es que tú te vayas a sentir, híjole, me comí esto que era de... No la tuya, dice, sino la del otro. Pues, ¿por qué se debe juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Ya no quiero seguir más en esos versículos. Solo quería leerles un versículo interesantísimo, en el cual dice que lo que se sacrifica a los ídolos, en realidad a quien se sacrifica es a los demonios. Amén. ¿10:20? Sí. Sí, dice, antes digo, fíjate bien, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Hermano, cuando ellos hacen sus ofrecimientos a sus deidades, ¿lo hacen a Satanás en su conciencia? No, lo hacen a San Fulanita, a San Perenganito, pero en realidad ¿a quién le están ofreciendo? A Satanás, a los demonios. Por eso dice ese versículo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Por eso, hermanos, que es la prohibición para la iglesia cristiana de comer cosas sacrificadas a los ídolos. No porque te vayas a contaminar, no, sino por causa de la conciencia, de estar limpio, de decir, yo no quiero participar de algo que fue dedicado a Satanás, al demonio. Por eso, hermanos, es que esta era una, y si era, ahorita te lo voy a comprobar en los minutos que nos quedan, era una regla para las iglesias cristianas. Acompáñame ahí a capítulo 15. ¿Qué es lo que ocurrió en Hechos 15? Bueno, llegaron unos hermanos a las iglesias cristianas y les dijeron, se tienen que circuncidar, porque si no se circuncidan, no pueden entrar al reino de Dios. Y esto genera un problema, se circuncida. Y esto genera una problemática porque ahora los cristianos nuevos, que no eran israelitas, se les tenía que hacer un corte en su miembro viril. Entonces los cristianos pues no querían. Y luego los que les enseñaban eso decían, es que si no lo hacen, no puedes entrar al reino de Dios. Y esto, hermano, llevó a que Pablo y Bernabé, que estaban en Antioquía en ese momento, fueran hasta Jerusalén, donde estaban los discípulos, los apóstoles, y tocaron este punto. Y parece que de ese concilio salieron chispas, ¿no? Pero al final de cuentas todos se tranquilizaron. Y quiero que lea conmigo los versículos 28 y 29. ¿Lo tienen? De esa plática salió esto: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasando bien. Miren, las conclusiones a las que se llegó en ese concilio es: no coman de lo sacrificado a los ídolos, ni coman cosas con sangre, ni coman cosas tampoco de ahogado, y tampoco, más bien, y absténgase de la fornicación. Estas fueron las conclusiones para la iglesia cristiana. Y si tú vas a unos versículos más adelante, al capítulo 16, ahí nos narra que empieza el segundo viaje misionero de Pablo. Y ve lo que dice en el versículo 4. Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles ordenanzas? De guardarse de los ídolos, de guardarse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre y de la fornicación. O sea, donde Pablo y Bernabé iban en su segundo viaje misionero, entregaban una carta donde decían, hermanos, esto es a lo que como cristianos nos vamos a sujetar, a no comer estas cosas. Entonces, cuando el evangelio llega a esta iglesia de Pérgamo, claro que tenían estos mandamientos, estas doctrinas, pero desafortunadamente dejaron entrar la doctrina externa, la cual era permisiva, y la iglesia se empezó a infectar con inmoralidad sexual y empezaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
A ver, hermano, eso es la doctrina de Balaam y a la vez es la doctrina de los nicolaitas. A ver, hermano. O sea, la iglesia empezó a permitir y dijo el Señor, no, eso sí que no, yo tengo una iglesia santa. ¿Qué comunión tienen los santos con el mundo? ¿Cómo que un día participan de la cena del Señor y otro día participan de la cena de los demonios? ¿Cómo puede ser eso posible? Y ustedes de Pérgamo lo están permitiendo. Vamos a cerrar, hermano, esta predicación y este estudio de la ley. Vamos nuevamente al libro de Apocalipsis, donde estamos nosotros, para comprobar por qué esto era exactamente lo que estaba ocurriendo ahí. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, amén. Dice el versículo 16, por tanto arrepiéntete de haber sido permisivo. Amén. Hermano, a lo mejor en tu vida no es esta doctrina, la de Balaam ni la de los nicolaitas, la que está permeando, pero quizás tu vida pueda ser permisiva en otras áreas en las cuales antes la palabra de Dios te marcaba que eso no era algo agradable. Quizás de algún lado pescaste una falsa doctrina. Alguien te dijo, mira, ahí son fanáticos porque esto sí se puede hacer, y te gustó esa palabra y la introdujiste a tu vida y probablemente tú puedas estar viviendo en una falsa doctrina. Hermano, ¿sabes qué es lo que tienen las falsas doctrinas de características? Son convenientes, hermano. Son fáciles y son convenientes totalmente. Yo agarro una falsa doctrina, ¿por qué? Porque luce a mi conveniencia. ¿Amén? Por ejemplo, si alguien te dice, ya no traigas ofrenda aquí a la iglesia, el Señor no se fija en dinero, y eso es cierto, el Señor no se fija en dinero. Y si alguien te pone esto como doctrina y tú lo que no quieres es dar, ¿qué vas a decir? Esta doctrina es la que me hacía falta. Y en realidad, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieres es amar más a tu dinero al punto de ni siquiera poder desprenderte de algo. Mi hermano, él dijo cuando iba a dar lugar a las ofrendas, dice, de lo mismo tuyo te damos. Amén, hermano. Pero una doctrina falsa lo que va a traer a tu vida es una comodidad tremenda para algo que tú justificas querer hacer. ¿Amén, hermano? Y pudiéramos ahondar más a eso, a ese tipo de doctrina. Pero eso tiene como característica algo que a mí me va a dejar cómodo sin ningún esfuerzo. ¿Okay? Entonces, a lo mejor no estamos en las doctrinas de Balaam ni la de los nicolaitas, pero cuidado, hermanos, si es que hay alguna otra doctrina que hemos abrazado. Por eso dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé, fíjate, contra ellos, no contra ti, directamente contra ellos, con la espada de mi boca. ¿Qué dijimos que era la espada de su boca? La palabra. ¿Y cómo se contrarresta una falsa doctrina, hermano? Con la palabra. Por lo tanto, Cristo está diciendo, esas falsas doctrinas, yo fácilmente con mi palabra tengo el poder para venir y ordenar todo, y van a quedar exhibidos, y van a quedar postrados, y van a quedar fuera. Así que alíñense, hermano, alineémonos nuestras vidas, porque si no, esta misma palabra, hermano, esta que le estoy presentando es la que puede a nosotros ponernos a cada uno en nuestro propio lugar. ¿Amén? Si es que mi vida ha abrazado una doctrina falsa para justificar un comportamiento no adecuado delante de Dios. ¿Amén? Por eso Cristo dice, voy a venir y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Y cierro con el último versículo. Fíjate por qué si todo esto enlaza. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. No voy a abordar esa segunda parte por causa del tiempo. Solo voy a abordar la primera parte, donde dice, le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es lo que Cristo le está reprochando a esa iglesia? ¿Qué? Que está a comer y come cosas que no eran agradables. ¿Y cuál es la promesa que Él les hace? Les daré a comer del maná escondido. ¿Te fijas cómo hace relación a la comida? Exactamente. Yo les pido que no coman esa comida que es para los ídolos, y al que venciere y lograre abstenerse de esas cosas, yo le daré de una comida verdadera. ¿Alguien recuerda qué fue el maná? El maná, porque aquí dice, le daré a comer el maná escondido. ¿Alguien recuerda qué es el maná? Algo que hay del cielo, ¿sí, hermano? ¿Cuánto tiempo? 40. 40 años. ¿Cuándo les faltó?
Nunca. Era un compromiso de Dios para sostener su vida. Aquí dice, le daría a comer el maná escondido. No se refiere a ese maná, se refiere a la provisión de Dios, al Cristo. Dice, yo le voy a dar lo que realmente Él necesita. Por atreverse a dar la espalda a esas doctrinas que conllevaban comida a los... Por eso creo que sí, definitivamente los nicolaitas eran esta parte que promovía la libertad de inmoralidad sexual con tal de comer y hacer caer. Y ahí, hermanos, cierro mi Biblia, y ahí podemos notar una clara tendencia a satisfacer a la carne más que al espíritu. A ver, hermano. A lo mejor nosotros no estamos con la comida, pero ¿qué tal a lo mejor si la pornografía ha entrado en nuestras mentes y la hemos abrazado y no la podemos dejar y no la queremos dejar? ¿Qué tal? Estamos dándole más prioridad a nuestra carne. ¿Qué tal si la vanagloria, la vanidad, hermano, es la que se ha apoderado de tu vida y le estás dando más tu libertad y más prioridad a tu carne, porque tú embelleces tu carne y pocas veces embelleces tu alma, embelleces tu espíritu? ¿Me explico? El caso, hermano, es ver lo que ocurrió en esos tiempos y aplicarlo a nuestros tiempos de la manera que se les aplicó a ellos. Por lo tanto, hermanos, para cerrar, esta tercera de los mensajes va enfatizado a la permisividad, hermano, en cuanto a doctrinas falsas que se estacionaron en las congregaciones y que se les veía y no se les hacía absolutamente nada. ¿Qué tan permisivo eres en tu vida con lo que no le agrada a Dios?